también es fiscal de la Unidad de Trata de Personas, y en general la visión que se tiene de la justicia luego de la renovación de cortes. ¿Qué oportunidades hay y qué es lo que se le está pidiendo a las autoridades que hagan? Y ojo, no solamente a las autoridades judiciales, también ha habido de parte de varias organizaciones una exigencia para que el gobierno central, el presidente Bernardo Arévalo, haga algo más en relación con el tema. Así que presentamos a nuestro siguiente invitado. Así es, Felipe, se trata del doctor Jaime Chávez Alor. Él es director ejecutivo adjunto del Vance Center for International Justice. Bueno, doctor Chávez Alor, gracias por estar acá. Muy buenos días. Muy buenos días, Felipe. Muy buenos días, Beatriz. Un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Bueno, vamos con la primera pregunta, Beatriz, adelante. Así es, doctor Chávez Alor, hace apenas unos minutos el señor Juan Papiar, subdirector de División de las Américas de Human Rights Watch, nos dijo que hay grupos corruptos de este país que han intentado hacer cabildeo con republicanos para de alguna manera moderar la narrativa. ¿Cómo ve usted esto en particular si es electo Donald Trump en la presidencia en Estados Unidos? Mira, pues definitivamente falta ver qué pasa, ¿no?, con las elecciones acá. La cuestión y lo que a nosotros nos llama mucho la atención es que pues haya grupos que específicamente están apoyando al candidato del Partido Republicano pensando que eso va a garantizar situaciones de impunidad o de apoyo a ciertas cuestiones que claramente pues además de que tendrían que ser del ámbito legal de Guatemala, tienen que ver hacia una estrategia de criminalización o de corrupción, ¿no? Independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos, pues los principios que seguían a través de los derechos humanos, del sistema de justicia, de una libertad de expresión, pues eso en principio no tendría por qué cambiar, ¿no? Entonces me parece que se ha muy malentendido cierto apoyo del gobierno a una agenda, a que haya necesariamente apoyos políticos específicos. Doctor, cuéntenos un poco de lo que está haciendo el Colegio de Abogados de Nueva York, luego de reiterar un llamamiento a Guatemala para que se respete el derecho internacional y haciendo hincapié en el caso del periodista José Rubén Zamora. ¿Qué puede contarnos de eso? Sí, claro que sí. Pues el caso del señor Zamora, como introducían ustedes, ha sido un ejemplo claro de la situación de criminalización que hay en Guatemala, ¿no? Del abuso, del uso de instituciones de persecución penal para silenciar voces y para simplemente utilizar este sistema como una venganza, en el caso del señor Zamora, por su actividad periodística, ¿no? Afortunadamente el viernes en la audiencia tuvimos buenas noticias. Pudo recobrar su libertad, por supuesto en arresto domiciliario, pero el día sábado, y que lo que evidencia es claramente la necesidad de tener cortes independientes, ¿no? Esta resolución que vino el viernes por el juez que estuvo conduciendo la audiencia, pues fue una clara señal de por qué se necesita independencia judicial, ¿no? A pesar de que el Ministerio Público solicitó suspender la audiencia, de que otra de las partes recusó al juez por tener un interés específico en el caso, el juez pues se mantuvo firme, ¿no? Y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York sacó un comunicado pues reconociendo que el juez se mantuvo firme en continuar con la audiencia y hacer una evaluación pues muy objetiva de la información que le presentaron las partes, ¿no? Y es que ya el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas dijo en este año que la detención del señor Zamora era completamente arbitraria, que violaba los principios de debido proceso, de por cuándo una persona puede estar en prisión y cuándo no. De manera que Guatemala ya estaba en incumplimiento y lo que hizo el juez, bueno, básicamente fue
escuchar los argumentos que se presentaron, incluyendo del grupo de trabajo, porque ya no podría ser de otra manera, ¿no? Lo lamentable es que el señor Zamora haya tenido que pasar 13 días en prisión, porque esta resolución que el juez Eric García dio el viernes pasado es a lo que tuvo que haber llegado antes, ¿no? En este caso. En el otro caso que tiene el señor Zamora ya había llegado esta resolución también por un tribunal, pero que simplemente visibiliza pues la gravedad de la situación, ¿no? Hemos hablado con anterioridad que pues es normal que en muchos países los fiscales quieran abusar de su poder, pero no pasa mayores porque hay una judicatura que pone un alto, ¿no? En este caso, el juez García fue el que puso al alto a este abuso de la prisión preventiva del señor Zamora. Por eso no tendría que sorprendernos, ¿no? Eso debería ser más bien la norma, lo normal, ¿no? Y en los otros casos que hay también de criminalización, pues se ha visto en el caso del fiscal Estuardo, ¿no? Pues que siguen difiriendo y dilatando la audiencia, y simplemente no se puede llegar a conocer el tema específico. Pero bueno, es que es una estrategia y que deja claro porque es fundamental que las cortes nuevas, recién nombradas, tanto la Corte Suprema como las salas de apelaciones, asuman su función como cortes independientes y que no se conviertan nuevamente en un instrumento de poder, de criminalización o de persecución de cierto grupo que está buscando impunidad para unos y criminalización para otros. Doctor Chávez Alor, no sé si ustedes como institución han tenido o van a buscar contacto con el juez Eric García para escuchar cuáles son sus impresiones de lo que ha ocurrido a partir de la semana pasada, concretamente el viernes, y saber si hay alguna manera de apoyarlo, de acuerparlo desde afuera. No lo hemos hecho, pero sí, justamente el día de hoy estábamos teniendo una discusión de eso. Estaremos muy pendientes de saber si hay algún proceso o denuncia en contra del juez García por su actuación, ¿no? Que pues sería completamente inapropiada, porque si alguien no está de acuerdo con la resolución del juez, pues para eso hay apelaciones y para eso hay procesos jurídicos. Pero en Guatemala se ha abusado completamente del denunciar a los jueces cuando a alguien no le parece algo, ¿no? Esto es algo completamente extraordinario, en otros países es inimaginable, ¿no? En Guatemala definitivamente se ha abusado de eso. Entonces estaremos pendientes de si hubiera alguna acción en ese sentido, porque definitivamente lo que no puede pasar, y esto tiene una responsabilidad muy importante la Corte, no debe aceptar antejuicios en contra de jueces por su criterio jurídico. Eso es un principio básico y nosotros hemos sido muy claros en eso y lo seguiremos siendo. El criterio jurídico de los jueces, si no gusta, hay remedios jurídicos, pero la criminalización no debe ser usada para eso, porque es básicamente un instrumento de venganza. De manera que si algo pasa en este sentido, estaremos muy listos para reaccionar y activar los mecanismos internacionales necesarios en contra de esto. Hay ciertos casos que están siempre haciendo noticia, uno de ellos el del exfiscal Estuardo Campo. Esto lo hacemos ahora con el doctor Chávez Alor, y el mensaje básicamente, doctor, decía lo siguiente: es importante que quienes están tratando de utilizar la justicia como un método, una manera de criminalizar a sus enemigos políticos, sepan que hay una observación internacional y un seguimiento permanente. ¿Esto usted cómo lo explicaría desde la perspectiva de quienes ven desde afuera esta situación? Sí, lo que está pasando en Guatemala definitivamente ha sido seguido por la comunidad internacional muy de cerca y con mucha preocupación, ¿no? Hay varias organizaciones a nivel internacional que han mencionado no nada más la preocupación, sino la necesidad de que se pueda generar un cambio. Y es que lo que se ha visto que pasa en Guatemala, pues ha llamado la atención no solo por la gravedad, sino también por lo extraordinario de lo que sucede.
En todos los países hay criminalización, en todos los países hay abusos, eso pasa, o sea, se espera en algunas jurisdicciones, pero lo que ha pasado en Guatemala ya ha sido un exceso completo, ¿no? La cantidad de personas entre ex jueces, ex fiscales, ex defensores de derechos humanos, ex periodistas, que han tenido que ir al exilio por temor a terminar en prisión, es completamente extraordinario, ¿no? Es absurdo, es ridículo que se esté utilizando esto como un mecanismo para continuar garantizando impunidad, intimidar a gente que está llevando a cabo su trabajo cuando no se hace de la forma en que alguien quiere que se haga, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante mencionar que la observación internacional sigue, ¿no? En el caso específico del señor Zamora, que es quien de nosotros tenemos su representación internacional, el trabajo sigue porque el caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso sigue ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, porque hay que seguir actualizando lo que está pasando. Entonces, el hecho de que él haya podido salir de la cárcel, pues es un avance, por supuesto que se celebra y es muy bien recibido, pero los casos siguen, ¿no? Y la criminalización sigue. Entonces seguiremos estando pendientes, se seguirá informando a los mecanismos internacionales y por supuesto que todo esto pues tendrá consecuencias para el Estado de Guatemala a mediano plazo, porque las violaciones de derechos humanos ahí están, ¿no? Y esas no se pueden ocultar, no se pueden negar. Por más que se diga que es intervencionismo y que se están metiendo en temas que le atañen a la soberanía de Guatemala, la realidad es que no es así. Guatemala también se ha comprometido en el uso de su soberanía a cumplir con ciertos estándares internacionales. Y toda esta estrategia de criminalización y estos abusos, pues están violando estos estándares. Doctor Chávez Alor, ¿cómo llevan la representación internacional del caso Zamora? ¿Qué significa esto? Nosotros somos los abogados del señor Zamora ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí ya hay una petición de fondo, que es básicamente una demanda en contra del Estado guatemalteco por las violaciones de los derechos humanos del señor Zamora. Nosotros también lo representamos en el seguimiento de las medidas cautelares que él tiene, porque él es beneficiario de medidas cautelares de la comisión. Y el Estado tiene que brindar información periódica de cómo están cumpliendo con estas medidas cautelares para cuidar de su integridad física, de su vida. Y esto también significa que somos sus abogados ante este proceso del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU. Y esto, bueno, nosotros estamos en constante comunicación con el gran grupo de abogados que tiene en Guatemala, ¿no? Que son los que están llevando sus casos a nivel nacional, para poder hacer los informes a los mecanismos internacionales, informes que se hacen de manera periódica, y también poder dar continuidad a esta demanda que se presentó en contra del Estado guatemalteco en la Comisión Interamericana. Desde esa perspectiva, doctor, ya para terminar, le voy a mencionar un par de aspectos que han caracterizado el caso Zamora. Una decena de cambios en sus abogados por razones de presiones que venían de las autoridades. Condiciones de tortura durante varios meses, más de 18 meses, esto en el régimen anterior, y estos retrasos que se vivieron en diferentes audiencias. De esas tres cosas que le acabo de mencionar, internacionalmente, ¿qué es la que se ve peor? Pues todas, definitivamente todas, ¿no? Los tres aspectos que tú mencionas es parte de esta demanda que se ha hecho en contra del Estado guatemalteco. Se ha dejado claro que los casos por los que se les está llevando el proceso con el Ministerio Público y con los jueces penales, pues han estado plagados de una serie de violaciones al debido proceso, ¿no? Al derecho a un juicio justo. Se ha hecho mucho énfasis en las condiciones de detención en las que ha estado,
y esto se ha hecho tanto en el sistema interamericano como en Naciones Unidas. Por parte de Naciones Unidas, un grupo de relatores y relatoras ya hace tiempo, que incluyeron la de defensa de independencia judicial y de abogados, la de tortura, la de defensores de derechos humanos, envió una comunicación muy fuerte al Estado guatemalteco, pues haciendo ver todas estas violaciones a los estándares internacionales, la gravedad de esto, la necesidad de solucionar la situación de manera inmediata, ¿no? Algunas cosas el gobierno en esta administración ha sido mucho más receptivo, como el mejorar sus condiciones de detención, ¿no? Es algo que es importante reconocer. Pero bueno, las violaciones ya se consumaron, ya estuvieron, y esto ahora el Estado tiene una obligación también de reparar. Los casos siguen, y esto pues también hay una obligación del Estado de terminar estos casos que son completamente de criminalización, y lo vimos ahora, ¿no? Felipe, Beatriz, en la audiencia del viernes, cómo ha habido un cambio completo de postura de 180 grados de la Procuraduría General de la Nación, ¿no? De ser una procuraduría con el presidente anterior que apoyaba la criminalización y que apoyaba la prisión preventiva, ahora esta procuraduría, bueno, tuvo una postura completamente opuesta, a decir, esta prisión preventiva no tiene ningún sentido. Entonces eso se ha visto, pero no queda ahí, sigue habiendo los juicios, y además se tienen que reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces ahorita nosotros en este proceso internacional ante la Comisión Interamericana estamos esperando la respuesta del Estado, y estamos esperando que pueda reconocer su responsabilidad en algunas de estas violaciones, y que el proceso pueda seguir avanzando también para buscar ciertas reparaciones. Doctor Chávez Salor, gracias por habernos acompañado aquí. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.